Arranquemos con una idea que vuela la cabeza. ¿Es realmente posible elegir cómo vamos a morir? Hoy nos metemos de lleno en uno de los cuentos más espectaculares y debatidos de la literatura mundial, El Sur, del inmenso Jorge Luis Borges. Es un clásico absoluto, y en esta exploración literaria vamos a desarmar esta obra maestra pieza por pieza. Vamos a acompañar al protagonista en un viaje donde la línea entre lo cotidiano y el mito se borra por completo. Es una invitación ideal para que cuestionemos juntos todo lo que creemos saber sobre la realidad, porque como vamos a ver, una vida superordinaria se puede transformar en un abrir y cerrar de ojos en una aventura épica y trágica. Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. ¡Qué frase tremenda!, ¿no? Nos plantea una duda existencial gigante de entrada. ¿Acaso la frontera entre lo que es real, lo palpable, y una alucinación total es solo una ilusión óptica? Esta cita nos anticipa de cómo un error chiquitito, una distracción inofensiva, puede desatar el caos absoluto en la vida de una persona. Así entramos a la primera parte de esta historia, el borde del destino. Y acá, desde el primer momento, el conflicto queda clarísimo. Conozcamos a Juan Dalman, secretario de una biblioteca municipal en Buenos Aires, un hombre de rutinas. Resulta que una tarde de febrero consigue una edición rarísima, un ejemplar descabalado de las 1001 noches. Está tan ansioso por leerlo que ni siquiera espera el ascensor. Sube apurado por las escaleras y de golpe algo en la oscuridad le roza la frente. ¿Qué era? La arista de una ventana recién pintada que alguien se olvidó de cerrar. Eso le deja una herida sangrante en la cabeza. Es fascinante y a la vez aterrador ver cómo un detalle tan pavo, una distracción generada por la pura pasión por un libro, termina hundiendo a este intelectual en una pesadilla de la que no va a poder zafar fácilmente. Para entender a Dalman, hay que mirar su árbol genealógico, que ilustra una dualidad espectacular. Su sangre está dividida. Por un lado está el abuelo paterno, Johannes Dalman, un pastor evangélico que representa lo germánico, el intelecto y la vida urbana. Por el otro está el abuelo materno, Francisco Flores, un militar de infantería que tuvo una muerte súper romántica, lanceado por los indios en la frontera. ¿Y qué hace nuestro protagonista? Elige voluntariamente identificarse con este segundo linaje. Fomenta un criollismo romántico a flor de piel. Guarda una vieja espada, un daguerrotipo y hasta es dueño del casco de una estancia en el sur, a la que nunca va, claro, pero que define su identidad en su imaginación. En el fondo, es un hombre profundamente dividido entre la acción heroica y quedarse leyendo un libro. Pasemos a la segunda parte, un arrabal del infierno. Acá el contraste nos golpea durísimo. De estar lo más pancho en su casa, a Dalman lo llevan a un sanatorio, supuestamente para unas radiografías. Pero todo se vuelve una verdadera tortura. Lo desvisten, le rapan la cabeza, lo atan a una camilla con metales y lo encandilan con luces fortísimas. Hasta que un cirujano con máscara le clava una aguja. Termina sufriendo una septicemia que casi se lo lleva. Borges describe esto mostrando una sumisión total. Un ambiente completamente estéril, frío y humillante. Dalman empieza a odiarse minuciosamente a sí mismo. Odia su cuerpo, su fragilidad física. Pasa 8 días allá adentro que se sienten como 8 siglos. Siente que está tirado en un pozo, en un verdadero arrabal del infierno. Y acá tenemos que hacer una pausa y hacernos una pregunta crucial. Si uno estuviera atrapado en una agonía así de inimaginable, llorando por un destino tan inmiserable tras casi morir de una infección, ¿qué tipo de escape inventaría la mente para no quebrarse por completo? Esta es la gran semilla de la duda que Borges nos planta. ¿Lo que vamos a ver a continuación es real? ¿O es solamente un mecanismo de defensa febril para no tener que afrontar una muerte tan indigna? Con esa duda latiendo, entramos en la sección 3, el viaje hacia el mito. Finalmente llega el ansiado día del alta médica. Un coche de plaza lo lleva a la estación Constitución y el cambio de onda es mágico. Imaginen salir de esa clínica opresiva y respirar la primera frescura del otoño porteño. Es como si lo hubieran rescatado literalmente de las garras de la muerte. Esa mañana en Buenos Aires le devuelve el alma al cuerpo. Dalman mira las calles, las plazas, los zaguanes clásicos y siente una felicidad que desborda, mezclada con un principio de vértigo. Es el renacer de alguien que vuelve a absorber el mundo con absolutamente todos los sentidos. Antes de subirse al tren, hace tiempo en un café y se cruza con un gato negro enorme. Lo acaricia, pero nota algo rarísimo. Siente que están separados como por un cristal. Acá el texto nos regala una reflexión filosófica brillante. Nosotros, los humanos, llenos de ansiedades, memorias y miedos, vivimos atrapados en el tiempo, en la sucesión de los hechos. En cambio, el gato, al que Borges llama un mágico animal, vive en la actualidad pura, en la eternidad del instante.
Es una escena hermosísima que subraya el peso de la conciencia humana que arrastra a Dalman, contrastado con la naturaleza eterna e indiferente de ese animal. Y mientras el tren arranca y va dejando atrás los suburbios, la llanura se empieza a abrir y nos asalta otra sorpresa más. El paisaje se vuelve inmenso, elemental. Desaparecen los pueblos. Y Dalman empieza a sospechar algo loquísimo, que no está viajando solamente hacia el sur, sino que está viajando hacia el pasado. Las cosas parecen de otra época. Entonces, ¿está viajando físicamente o es su propia mente la que lo está transportando a esa época mítica que siempre idealizó? Lo que nos lleva a la cuarta parte. La dualidad entre la ciudad y la llanura. El punto central de este análisis es entender el choque bestial entre estos dos mundos. El sanatorio es lo urbano, es la claustrofobia, una servidumbre metódica donde el ser humano es reducido a un cuerpo atado y humillado. En la otra esquina tenemos la llanura abierta, vasta, elemental, súper íntima, pero con una soledad tan perfecta que ésta puede sentirse hostil. Mientras Dalman almuerza feliz en el tren, siente que es dos personas a la vez. Es el hombre libre que avanza por la patria en un día de otoño y al mismo tiempo sigue siendo aquel paciente encarcelado en el sanatorio. Es una dualidad manejada de forma magistral, enfrentando la miseria moderna con la inmensidad mítica de la pampa. Es increíble cómo podemos mapear la transformación emocional completa de nuestro protagonista a través de estos espacios. Todo arranca con la indiferencia total de su rutina en la biblioteca. Después, caemos en picada hacia la agonía y la humillación en el sanatorio. De ahí, pegamos el salto a la euforia y el disfrute tranquilo mientras viaja en tren, simplemente dejándose vivir. Y finalmente, desembocamos en el fatalismo. Ese momento donde termina aceptando un duelo a muerte en un almacén perdido en el medio del campo. Así es como pasa de ser un intelectual pasivo a convertirse en un hombre plantado frente a un destino ineludible y violento. Y para entender cómo enfrenta ese destino, pasamos a la sección 5, el puñal y el libro. Hay dos objetos que son el corazón simbólico de toda esta narrativa. Por un lado tenemos el libro, el ejemplar de las 1001 noches. Representa el intelecto, la ficción, y paradójicamente es el gran culpable de su desgracia, porque por el apuro de leerlo es que se lastima. Pero un poco más adelante, cuando el tren lo deja en una estación que no conoce y se mete a comer en un almacén, Dalman usa ese libro como un escudo urbano. Intenta refugiarse en la lectura para tapar la realidad e ignorar las provocaciones de unos paisanos borrachos. Por el otro lado está el cuchillo. La daga desnuda. Este objeto simboliza todo lo contrario. Es el coraje, es el llamado de la sangre de su abuelo militar y ese espíritu indomable del sur mítico. A diferencia del libro que sirve para evadir, el cuchillo lo obliga a chocar de frente contra el mundo. Es la materialización de un destino que él siempre añoró en secreto, pero para el cual, siendo honestos, no está para nada preparado. Lo que nos empuja directo a la recta final en la sección 6, la muerte soñada. La tensión adentro de ese almacén de campo empieza a escalar paso a paso y de manera frenética. Dalman está comiendo tranquilo cuando unos peones, medio pasados de copas, le empiezan a tirar bolitas de miga de pan a la cara. Al principio se hace el desentendido, leyendo su libro, pero el patrón del almacén se acerca y le dice: «Señor Dalman, no les haga caso». Un desastre. Al nombrarlo arruinó todo. Ya no es una burla anónima, ahora su nombre y su honor están sobre la mesa. Un compadrito se levanta, le grita unos insultos y tira un cuchillo al aire invitándolo a pelear. Dalman está totalmente desarmado, pero justo en ese instante, desde un rincón oscuro, un gaucho viejísimo, inmenso como una eternidad, le tira una daga a los pies. Es la trampa de honor perfecta. Borges escribe algo magistral. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptara el duelo. Esta es la clave de todo. Ese viejo gaucho que parece una cifra misma de la pampa le entrega el arma. Cuando Dalman se agacha a recogerla, sabe dos cosas con una claridad absoluta. Primero, que instintivamente se está comprometiendo a pelear. Y segundo, que esa arma en su mano torpe no le va a servir para defenderse, solo va a servir para justificar que lo maten. Es, literalmente, un suicidio romántico, pero encaja a la perfección con los ideales de su linaje militar que tanto veneró. Cuando finalmente sale a la llanura para pelear, sin ninguna esperanza pero ya sin una gota de miedo, ocurre una revelación eufórica. Dalman siente que morir ahí, en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y yendo al frente, es una fiesta, una verdadera liberación. Piensa en esa primera noche de encierro en el sanatorio, cuando le clavaron la aguja, y siente que si hubiera podido elegir o soñar su muerte en aquel momento de humillación total, esta es exactamente la muerte que hubiera elegido o soñado. Y acá llegamos a la provocación final, el verdadero gran misterio de esta obra inagotable. Después de acompañarlo en todo este trayecto, uno no puede evitar hacerse la gran pregunta: ¿realmente Juan Dalman caminó hacia la llanura para pelear bajo las estrellas? ¿O acaso nunca salió de la clínica y todo este viaje, el tren, el gaucho, el duelo de honor,
no es más que la alucinación final, triunfante y desesperada de un hombre que agoniza de septicemia en una fría cama de hospital. Es un cierre brillante que rompe la frontera entre la realidad y el mito, dejándonos con la necesidad absoluta de volver a leer el cuento una y otra vez para encontrar nuestra propia respuesta. ¡Qué historia verdaderamente fascinante!